dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Señor, gracias por tu palabra y bendícenos, Señor, para entenderla con la inspiración gloriosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este pueblo tuyo, deseoso de escucharla, y que sea un tesoro para nuestra vida y que haga un cambio también en nosotros y en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando la iglesia crece, ¿a cuánto le gusta que la iglesia crezca? Oramos por el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? A veces sucede que oramos más por el crecimiento numérico que por el crecimiento en madurez, porque queremos ver mucha gente, que venga más gente, más gente, más gente. Y a veces hasta damos la idea que como que Dios tiene necesidad de la gente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos necesidad de Dios en realidad. Pero claro, Dios nos ama y Él nos invita a venir. Así que el crecimiento es bueno. Pero también cuando crece en número, este pueblo, también crecen las necesidades. Y hay una palabra que no nos gusta utilizarla: crecen también los problemas. Alguien decía: a mí lo único que me gusta resolver son los problemas de matemáticas, pero otros problemas no me gustan. Pero hay problemas, o sea, no lo podemos negar. Estamos sobre la tierra, estamos en esta carne y hay problemas. Entonces, cuando hay necesidades, cuando hay que hacer algo, se necesita lo más importante, que a veces es en lo que menos pensamos. Pensamos a veces como más en dinero y en cosas materiales. Son importantes, pero lo más importante para trabajar y servir en la iglesia son ustedes, son las personas. Es lo que en las empresas le llaman el elemento clasificado y preparado, instruido, capacitado. Eso es lo que se necesita. Pero hay una diferencia entre el elemento que se necesita en el pueblo de Dios y lo que se necesita en una empresa. Y ustedes lo van a ver por qué. De hecho, no es que unos pocos puedan hacer todo. A veces uno aparece como el que todo lo puede hacer, ¿verdad? Puede ser que uno esté al frente de un grupo y uno lo quiere hacer todo por el grupo, todo por la iglesia, si son los pastores. Pero se necesita que otros participen. Y uno debe sentirse realizado cuando hay gente que quiere participar. Cuando algunos dicen: mire, cuente conmigo. Esa palabra nos encanta oírla, cuando la gente dice: cuente conmigo. Pero también a veces algunos dicen: conmigo no cuente. ¿Verdad que a veces pasa eso? Que la gente dice: mire, a mí, conmigo no cuente, es que yo no califico para eso. Pero para este servicio todos califican. Entonces la pregunta inmediatamente es: ¿a quiénes poner en el servicio a Dios? ¿A quiénes? Esa pregunta es importante. No solo porque nosotros la preguntamos, sino porque Dios también lo pregunta. ¿Quiénes van a estar acá? ¿Quiénes se van a comprometer en esto? Por cierto que no es fácil. O sea, hay que reconocerlo de una vez por todas. No es fácil, pero no es imposible. Hay alguna manera en que se puede. Entonces, cuando pensamos en escoger al elemento humano, también pensamos: ¿y para qué? Bueno, yo les puedo decir a ustedes: miren, aquí se necesita mucho elemento humano. Y ustedes, aparecen 30 de ustedes y me dicen: pues aquí estamos. Y después no sé ni a qué los voy a poner. ¿Para qué?
Entonces, depende de las necesidades. Por cierto que las necesidades superan a ese personal que está disponible. Siempre es así. Otra manera de decir, ¿verdad?, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Las obreras son pocas. Siempre las necesidades superan. Hay muchas. Y uno dice, pero es que hay tantos. Sí, pero no es que no todos están dispuestos. La gente que se puede ocupar acá tiene que llenar unos requisitos. Y qué bueno si uno dice, yo como que me voy ajustando a esos requisitos, a ese estándar para ser parte de este ministerio, de este servicio. Entonces, en el pasaje que leímos hoy, podemos pensar, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo es que surge una necesidad? ¿Qué había en el tiempo de Jesús? Un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? El pueblo judío, el pueblo hebreo, los israelitas, ¿verdad? Ahora, ¿había una iglesia? No había una iglesia todavía. En el sentido literal de la palabra, no había. Entonces, ¿cómo surge la iglesia? Surge de aquellos seguidores de Jesús. Por supuesto, Jesús realiza la obra redentora y de ahí Él invita a unos que son sus discípulos. Cuando Él se va al cielo, entonces dice Él, quédense acá, quédense en Jerusalén, en el aposento alto, y ahí ustedes van a recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era? Que vendría el Espíritu Santo. Y entonces ellos se quedaron, esperaron, eran como 120 personas y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. No se podía seguir adelante, aunque Cristo ya había estado acá, Él había enseñado y había dado ejemplos. La iglesia no podía seguir adelante si no era con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. Por muy fríos y pasmados que seamos, disculpen la palabra, pero si estamos acá y si estamos luchando y si vamos adelante es porque el Espíritu de Dios está con nosotros. No es posible por nuestros propios medios. Donde quiera que está la iglesia, ahí está el Espíritu acompañando a esa iglesia. Entonces se derrama el Espíritu Santo y empiezan a pasar cosas extraordinarias. En la iglesia tienen que pasar cosas extraordinarias, porque estamos diciendo que el Espíritu está ahí. Y cuando el Espíritu está, trabaja, Él trabaja. Él trabaja en mi vida, Él trabaja en su vida. Cuando usted siente que algo como que quiere cambiar en su vida y como que usted quiere irse por acá, pero el Espíritu le indica acá, es que ahí hay una señal muy buena, ahí hay una obra sobrenatural. Esa es la obra del Espíritu Santo principalmente. A veces pensamos que la obra del Espíritu Santo es ponernos a otras cosas, pero no, esta es la obra principal del Espíritu, guiar la vida de cada persona. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es que los apóstoles empiezan a predicar, dice la Biblia, a hacer cosas sobrenaturales, según usted lo puede leer en el mismo libro de Hechos. Empiezan a sanar a los enfermos, incluso a resucitar a los muertos. Eso no es común, ¿verdad? Ni es fácil, pero eso empieza a suceder. Y cuando todo eso está pasando, claro, donde hay una obra portentosa de Dios, ahí la gente llega y la gente se empieza a sumar. El grupo empieza a crecer, la iglesia empieza a crecer. Ahí nace la iglesia precisamente. Ahí se ven las maravillas de Dios, como las hemos visto también entre nosotros. Ahora que vamos a celebrar el aniversario número 15 de la iglesia, es que hemos visto cosas grandes de Dios y hasta un color escogieron por ahí que tiene que ver con las obras de sanidad que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Y eso era lo que estaba pasando también aquí. Pero en medio de todo eso bonito surge el primer problema interno dentro de la iglesia. Sí, habían problemas de afuera. Uno dice, los problemas vienen del enemigo, de allá afuera que nos quiere atacar, pero el problema también puede surgir de adentro. Y aun cuando puede ser que no hayan malas intenciones, pero es que somos humanos. Y ahí surge un problema, y usted lo puede ver en el versículo 1, dice que ahí como creciera el número de los discípulos, o sea, de los seguidores del Señor, creciera ese número, entonces hubo una murmuración. Eran dos grupos de judíos, solo que unos hablaban griego y los otros hablaban arameo. Los que hablaban arameo como que eran los que tenían más el control de la situación, porque estaban ahí más en Jerusalén, eran más céntricos en ese momento. Los que hablaban griego eran también los llamados helenistas, y estos se quejaron porque dicen, nuestras viudas están siendo desatendidas. Ay, qué problema cuando alguien se queja, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando alguien se queja? Dice, uy, tenemos aquí a uno que está descontento, decimos nosotros. Se está quejando, algo no le gustó. Y eso pasó ahí, una queja. No están siendo bien atendidas. Probablemente no estaban siendo bien atendidas.
Probablemente había una barrera de idioma. Probablemente los otros que estaban marginándolas un poquito no lo hacían con mala intención. Es que no había ninguna organización. Entonces ahí está el problema. Miren, ¿en qué empieza la situación? Entonces las viudas en aquel tiempo eran sostenidas por la familia, por alguien que pudiera sostener a las viudas pobres. Y aquí está el grupo de mujeres viudas. Eran bastantes probablemente. Y ellas tenían que ser atendidas. Entonces la iglesia estaba llena de mucha generosidad. O sea, no es que no había, qué bueno que había, solo que no había una buena distribución. Cuando no hay una buena distribución, ahí hay un problema. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son capaces para repartir equitativamente, o sea, con justicia a todos? Que no buscan favoritismos, que no le dan más a unos que a otros, que porque este me cae bien y el otro no mucho, que porque este es mi primo y el otro no es nada mío. ¿Quién tiene esa capacidad? Ahora, ahí había muchos recursos, porque si usted ve, por ejemplo, en la palabra de Dios, en el libro de aquí mismo, en el libro de Hechos, dice que la gente traía todo, vendían propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y no era poco, era bastante. Algunos vendían la propiedad y daban el 100% para que fuera distribuido. Y dice claramente, para que a nadie le faltara y para que a nadie le sobrara, que todos tuvieran igual. ¿Sabe usted que ese es un principio del socialismo, que dice que todos tienen que tener igual? Es un ideal. Los ideales son buenos. A veces el problema es que el corazón humano no los puede aplicar exactamente. Los dice muy bonitos, pero los hace de otra manera. Pero ahí ellos querían que todo se repartiera, que hubiera igual para todas las mujeres necesitadas, las mujeres pobres. Y a eso se le llamaba servir las mesas. Servir las mesas era distribuir la comida y distribuir el dinero entre las personas. Eso era servir las mesas. Miren, parece sencillo. Ahora uno piensa que servir las mesas es, ok, pongan la mesa, pongan el mantel y sirvan la comida. Pero aquí tiene un sentido un poco más amplio. Se tenía que ver con toda la distribución. Y qué bueno cuando todo se distribuye equitativamente, nadie dice nada, dice a todos nos dieron igual. Pero si a uno le dan más que a otro, dice, yo me di cuenta que a mí me dieron 2, al otro dieron 5. O sea, eso puede pasar y probablemente era lo que estaba pasando ahí cuando repartían. Ahora, si usted ve el verso 2, estamos en el capítulo 6, por eso le dije que tuvieran abierta su Biblia. En el verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Me llama la atención que al principio dice discípulos y aquí también. Y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Entonces, ¿qué era el trabajo de los apóstoles? Dar la palabra de Dios. Ese era el trabajo de ellos. Pero ellos no querían entonces dejar de dar la palabra, de predicar la palabra. Querían que otros lo hicieran. Dijeron, eso no es realmente nuestra función, sino que tenemos que traer a otras personas que hagan eso. Por eso dice en el verso 4 también dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, bueno, era la oración y el ministerio de la palabra, trabajo apostólico. Algunos suponen que este pasaje es el pasaje que tiene que ver con la institución de los diáconos y diaconisas, porque habla de servicio. No aparece literalmente la palabra diáconos ahí, pero sí habla del servicio. ¿Y qué es lo que origina la organización? La origina una necesidad. No es decir, aquí nos vamos a organizar con estos patrones. Aquí va a estar un grupo que se va a llamar tal, otro que se va a llamar así y otro de esta manera. No, se organiza la gente en razón de las necesidades. Y eso es lo importante. No es solamente por poner gente, es que hay una necesidad y es lo que estamos viendo. Así que ellos están viendo la prioridad de ellos y están viendo que ellos tienen que dedicarse a algo en especial. No quiere decir que por ser un apóstol no podían servir. Un apóstol servía. De hecho lo habla en otras partes de la Biblia. Jesús mismo sirvió y él dijo, ejemplo les he dado. Así que uno no tiene una jerarquía en que uno diga, yo no puedo servir porque yo estoy en otra jerarquía. Los que están allá abajo, esos son los que sirven, pero yo estoy aquí arriba.
Todos están llamados a servir. Solo es que a veces, de acuerdo, como ya dije, a la necesidad hay que poner ahí personas que pueden hacerlo. De hecho, usted va a ver que estas personas también asumieron otras responsabilidades y no solamente del servicio. Entonces, para poner a alguien ahí, porque de eso se trata, ok, nosotros no vamos a dejar la palabra, no vamos a dejar las oraciones por la gente, porque a eso nos envió el Señor. Somos enviados, somos apóstoles. Pero también, entonces ahora hay que buscar. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7, que es un número de la perfección, que es un número que tiene que ver con buscar el número cabal, pero también el número perfecto de las personas que van a ocupar los cargos. Y dice, búsquense a 7 varones. Aquí son los varones, pero en otra parte también menciona a las mujeres, así que no se me pongan tristes las hermanas. También hay siervas, porque un diácono es un siervo. Y hay que buscar a estos varones, pero hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ustedes me los van a decir. Primero, estoy en el verso 3. De buen testimonio. ¿Qué más? ¿Y qué más? Entonces, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a ellos les podemos encargar este trabajo. Bueno, de buen testimonio quiere decir que fueran bien vistos dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, pero también afuera. El buen testimonio, personas que son intachables. El otro domingo vamos a ver un poco más a fondo esto, pero aquí solamente lo queríamos mencionar así rapidito. Entonces, personas de buen testimonio, pero también personas llenas del Espíritu Santo. Cuando leí esa palabra, lleno del Espíritu Santo, dije, eso es suficiente. Si una persona está llena del Espíritu Santo, va a tener buen testimonio, va a tener sabiduría, va a tener la capacidad, va a tener la humildad, va a tener la honestidad y va a ser una persona justa porque está guiada por el Espíritu. Ahora, como siempre lo hemos dicho en las clases de nuestros líderes acá, ¿cómo es posible que para servir las mesas una persona tenga que ser llena del Espíritu Santo? Oh, sí, por supuesto, porque estamos hablando, óigase bien, y recuerdan que lo mencioné, que esto no es como una empresa, esto es una iglesia, esto es el pueblo de Dios. Allá en las empresas, ahí ¿sabe qué pasa ahí? Que ahí hay reglas. Usted se tiene que sujetar a las reglas, porque si no las cumple, lo sacan, lo quitan, le quitan su puesto. Hay un jefe que está viendo, hay unas cámaras que lo están controlando, hay una tarjeta que usted tiene que marcar, hay subdivisiones en el poder donde se van delegando para que todo el personal esté bien controlado. Usted tiene que cumplir, mire, su tarea son hacer 100 cajas al día, y usted sabe que son 100 cajas y eso no puede cambiar. Si usted dice, mire, no le hice 100, pero le hice 80, así que yo le luché, le hice 80. No, usted no hizo lo que tenía que hacer, eran 100. O sea, hay un control, hay una obligación, pero aquí lo que hay es una voluntad. Aquí lo que hay es una ley moral, es un poder que se mueve dentro de la persona, porque está llena del Espíritu de Dios. Usted recordará que cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu tiene unas ciertas características, ¿cuáles son esas características? Es amor. Una persona para servir las mesas tiene que tener amor. ¿Y qué más? Gozo. No va a estar con una cara seria ahí que todo el mundo le va a dar mal y dice, yo ni me acerco ahí a la ventana porque el que está sirviendo ahí tiene una cara de pocos amigos. Pero cuando le está viendo con una sonrisa y con cariño, se acerca con confianza. Hasta le pide por segunda vez, ¿verdad? Entonces, la persona llena del Espíritu tiene el fruto, tiene ese fruto, amor, gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene todo. Qué bonito encontrarse con una persona así. Esa persona puede servir las mesas. Se le pueden confiar los 500 pesos que dio el hermano a la propiedad que vendió. Se le pueden confiar los 1000 del otro que también vendió su propiedad y los trajo. Se le puede confiar cualquier cantidad de dinero. Se le puede confiar la comida. Se le pueden dar las llaves para que él abra y cierre. Se le puede confiar personas a su cargo, porque uno dice, esta persona es madura, está llena del Espíritu Santo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, Dios nos libre. Cualquier cosa puede pasar ahí. Bueno, así que dice que sean personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, ellos entonces dice que a ellos les agradó.
le agradó la propuesta a toda la multitud. Fíjense bien que se está tomando en cuenta a los discípulos que son cristianos, pero se está tomando en cuenta a la multitud que son ellos mismos, que es la misma familia de Dios. Y entonces ellos están agradados con la propuesta y entonces eligieron a estas personas. ¿A quiénes eligieron? Me van a decir ustedes los nombres. Primero, sigan. Ajá, ahí están los nombres de las personas que fueron nombradas. Estos nombres, por lo menos dos de ellos, aparecen más adelante en las escrituras y aquí mismo a continuación, y son personas que sobresalieron. Lo que me llamó la atención es que ellos fueron llamados para servir las mesas y sin embargo ellos pasaron a hacer algo más. Por lo menos de Esteban, aunque todos tenían que hacer, pero de Esteban claramente se dice que era hombre lleno del Espíritu Santo y que hacía cosas portentosas. Interesante, ¿verdad? Uno dice, es que le pusimos a servir, pero miren en lo que paró, o sea, está predicando. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Y él fue y predicó y se dio un sermón bien elaborado, hizo bien un recuento de toda la historia de la salvación desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y la gente se quedó impresionada y vinieron los enemigos del Evangelio y lo apedrearon. Y él murió viendo la gloria de Dios. Y por causa de la muerte de él, el evangelio se extendió, porque la gente se fue ahí, dijeron, nos vamos de cabo aquí, van a seguir apedreando. Pero donde ellos iban predicando, y ahí se iban fundando las iglesias. Ahí iba creciendo el número de los discípulos, así que la iglesia se extendía. Miren toda la influencia de uno que fue nombrado como diácono, como un servidor, que era para servir las mesas, y tal vez dijo, bueno, miren, aquí les dejo esto, aquí se los distribuyo, y Prócoro, Nicanor, Timón, encárguense de eso, pero yo me voy a predicar también porque ya me dieron ganas de predicar, que estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando uno está lleno del Espíritu Santo le dan ganas de predicar, y se fue a predicar, y su predicación tuvo éxito, y ahí está su testimonio que ha impactado a la iglesia de una manera tan maravillosa. Cómo es que una persona que humildemente acepta un cargo de servicio, Dios la usa también a otro nivel. Pero si uno no está dispuesto a aceptar el área del servicio, probablemente no sea usado en nada, porque uno no tiene la humildad. Eso fue lo que pasó con él. Felipe, otro evangelista. Hasta el mismo narrador aquí, Lucas, le llama evangelista. Felipe el evangelista. Fue y predicó y se convirtieron. El eunuco fue uno de los frutos de él. Hay un personaje importante, se convirtió y así se fue el testimonio. Y Felipe fue entonces no solo un servidor, sino también un evangelista. Eran personas llenas del Espíritu de Dios haciendo estas obras hermosas. Ahora, entonces, vemos que los nombraron a ellos, ya están, como diríamos, en la nómina, porque es una nómina, una lista de personas para ocupar ese cargo. Pero ¿qué viene después? Dice que los presentaron a ellos ante los apóstoles, reconociendo siempre la autoridad de la iglesia, los presentaron ante los apóstoles. Y ellos, orando, les impusieron las manos. Oiga bien lo que pasó. No es solamente de decir, tráiganse unos cuantos aquí necesitamos servir. Realmente es solamente para servir. No los vamos a poner a predicar, no van a ser como los apóstoles, no van a ser los maestros de la palabra, van a ser unos servidores nada más. Tráiganse a los que sean por ahí. Escojan ahí algunas personas. Dijeron, bueno, tú que estás ahí parado sin hacer nada, vente. No. Ellos tuvieron que orar, tuvieron que hacer las cosas muy formalmente porque así le agradan a Dios, y entonces los trajeron y los presentaron delante de los apóstoles. Y entonces, porque también calificaron, cuando los escogieron, calificaron. Dentro de toda esa gente, sin duda que no todos calificaban, pero ellos sí tenían esas cualidades, y los ponen ahí al frente. Y dice, entonces ellos les impusieron las manos. ¿Qué significa eso de imponer las manos? Hay una salvedad en la Biblia que dice, no impongan las manos a la ligera. Y eso es algo muy importante. Yo recuerdo una vez que estaba en una iglesia y que hicimos una oración por una persona y la ungimos con aceite. Y por ahí un muchachito que andaba queriendo hacer algo también con la iglesia, pero al margen de la iglesia. Él fue a ungir personas también, porque él se dio cuenta que nosotros lo hicimos.
Entonces no es eso, dice claramente, no hay que poner las manos a la ligera, hay que ser muy sensatos en esto. ¿Por qué razón? Porque esta es una tradición bíblica que viene del pueblo judío, y eso significaba que cuando se ponían las manos sobre alguien era porque lo estaban apartando para un oficio especial, como el caso de los sacerdotes, el caso de los reyes, el caso de profetas, de gente que estaba sirviendo al Señor a ese nivel. A ellos les imponían las manos. Y aquí dice, pues también a estos les impusieron las manos. Pero si no era solamente para servir las mesas, ¿por qué los tenemos que traer acá? ¿Por qué los tenemos que arrodillar acá y después imponer las manos? Si era ni más ni menos que los apóstoles que les iban a imponer las manos. No, déjenos ahí si es solamente para servir las mesas. No, esta es una ordenación, es un acto de ordenación. O sea, si tú ya estás en la nómina, espérate que te ordenen también. Eso quería decir, a la luz de la palabra de Dios, porque ellos están siguiendo la tradición bíblica. Ese era el orden, y así que a ellos les imponen las manos y los dejaron ahí para que hicieran su trabajo. Y el verso que no leímos, pero que es como una conclusión, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cuánto? Grandemente, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, pero también más allá, porque después la Biblia lo dice, y muchos, hasta los sacerdotes, se convertían a la fe. Caían los peces gordos, como decimos. Sí, cuando se hacen las cosas de Dios como son, hay personas que son impresionadas y vienen en ese acto de hacer la voluntad de Dios, se suman sin importar la categoría social. Se suman personas ahí de los pobres, de la gente más sencilla, pero también las autoridades, probablemente los, diríamos ahora, los grandes líderes de la sociedad. Ellos pueden venir también. Yo he estado en una iglesia donde dicen: hoy les presentamos al senador tal. He estado en algunas iglesias aquí en Estados Unidos y el senador tal está con nosotros y todo. O el alcalde o personas así, gente que ha creído en Dios. Cuando se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, pasa eso. En la obediencia hay muchas cosas. Ahora, entonces, primero de todo esto que hemos dicho, quiero comentarles para que todos tengamos claro: ninguna iglesia es perfecta. Probablemente casi a cada uno de nosotros se ha acercado una persona que ha dicho: mire, yo ya estoy un poquito inconforme en esa iglesia porque yo estaba feliz, pero ya me di cuenta de que ahí pasó tal cosa, o que algo está sucediendo y que a mí no me gusta y me siento mal por eso, y desde ese momento ya no tengo paz, ya me quiero ir. ¿Y usted qué le ha dicho? Tenga paciencia, espérese. Sí, no hay iglesia perfecta. Y a una persona que estaba protestando por eso, estaba protestando y protestando y se estaba quejando: no me gusta la iglesia porque hay problemas y hay problemas y hay problemas, hay gente problemática, hay gente hipócrita. Y entonces le dijeron: pero imagínese que yo no sé si usted cree que usted puede ser la persona que por sus cualidades, por sus buenas cualidades, usted puede ayudar a esta gente hipócrita. Otros se lo dijeron un poquito más crudo, le dijeron: un hipócrita más no le hace daño a la iglesia, no le hace tanto daño. Pero no nos quejemos por eso. O sea, primero hay que tener esa claridad en nuestra mente. Es que todos somos humanos. De los que estamos acá, no hay ninguna persona que se atreva a levantar la mano y que diga: yo soy perfecto. Yo soy el único perfecto acá. O sea que yo creo que habemos como 3 o 4 perfectos en esta congregación. Todos los demás son bien pecadores, pero nosotros somos la excepción. No, todos fallamos de una o de otra manera. Aquí había un problema administrativo, un problema de distribución. No se estaban distribuyendo bien las cosas. Y los apóstoles encuentran la solución. Responden a la necesidad buscando el elemento apropiado. Así que no nos vamos a asustar por errores que a veces pasan dentro de la iglesia, pero tenemos que reconocer que a veces aquí algunos salen molestos, dicen: yo me iba a tomar mi cafecito, pero ya no me lo tomé porque no me atendieron bien y por eso no me gustó y me fui. ¿Verdad? Eso ha pasado. ¿Y cómo le duele a uno cuando alguien se va por eso? Uno dice: qué lástima, qué lástima. Y tal vez la persona que estaba ahí ni cuenta se dio y nadie lo sabe. Él lo va y lo comenta allá afuera. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Por eso decimos: los que sirven tienen que ser llenos del Espíritu Santo, para que amen y sepan atender a los demás.
Ahora, el gobierno de la iglesia local, como una iglesia como esta, esta iglesia tiene un sistema de gobierno. Yo pienso que la mayoría ya lo saben porque lo hemos dicho. Que aquí en esta iglesia hay un cuerpo que se llama el consistorio, que quiere decir consejo de la iglesia. Es una palabra importada, el consejo de la iglesia, que está compuesta por los ancianos y ancianas. Pienso que ustedes conocen a los que están acá. Si miran a su alrededor van a decir, pero es que yo no veo ancianos, solo veo jovencitos y jovencitas aquí en la iglesia. Pero son nombrados ancianos técnicamente porque es por la madurez, es por su compromiso, es por su obediencia, es por su humildad, es por la sujeción a la palabra de Dios que se les nombra ancianos. Probablemente usted esté pensando, yo creo que yo ya voy dando la talla para ser un anciano o una anciana. Creo que ya estoy madurando. No es fácil, pero el que llama es el Señor. Nosotros hablamos de un doble llamamiento. El llamamiento es doble, ¿por qué razón? Porque en primer lugar, el Espíritu llama adentro de uno. Cuando le habla a usted, cuando le toca su corazón, usted empieza a sentir como algo bonito. Dice, me gusta esto, me gusta. Yo quiero estar acá, yo quiero servir. Me encanta la idea. Yo siento que Dios me está tocando, que Dios me está hablando. Ese es el llamamiento interno. Del Espíritu de Dios le está tocando. Pero hay un llamamiento externo y eso fue lo que ellos hicieron. Cuando ellos dicen, escoja, cuando la iglesia escoge, cuando la iglesia mira, dice, yo creo que tal persona califica para esto. Entonces se hace una consulta, una elección y la persona que sale electa es la que Dios está confirmando. Ya le llamó internamente, pero ya le confirma también a través de la congregación. Qué bonito es cuando pasa eso. Ahora, cuando uno está en estas elecciones, yo he estado en elecciones en varias, en iglesias también aquí en Estados Unidos y he visto las elecciones. Lo más duro es cuando ponen dos y eso realmente es uno contra el otro. ¿Y qué pasa cuando hacen esto? Bueno, dice, yo soy un candidato y aquí está el otro candidato o la otra candidata. Pero ¿cómo se siente uno? No creo que esta gente no se haya dado cuenta que yo soy mejor que este, ¿verdad? No creo que ellos no sepan que yo sé más que el otro o la otra. Eso puede pasar. Pero la persona que es humilde y que está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios que se manifiesta a través del pueblo es la que no se molesta cuando pierde. Como los buenos deportistas, ¿verdad? Que pierden y no se molestan por eso. Todavía se pueden dar la mano al terminar el partido y dicen, quedamos bien. Saben perder. Aquí no es pérdida. Aquí lo que pasa es que Dios nos está mostrando, mira, esto no es para lo que yo te estoy llamando, yo te estoy llamando a ti para otra cosa, por eso tú perdiste en esta elección, yo te estoy llamando para otra. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la gente madura, la que no sale con la cara torcida, ¿verdad? Diciendo, no me eligieron a mí, pues, ni para esto ni para nada. Sino que uno sale tranquilo y dice, estoy feliz, y hasta le felicita a la otra persona, qué bueno que a usted le escogieron. Qué bonito es ver esa actitud de la gente. Entonces están los ancianos, ancianas que están dentro del consistorio. El consistorio se compone de ancianos y ancianas y su pastor. Y luego están los diáconos, que en nuestro libro de orden o de gobierno también se le llaman oficiales. Ellos son los que están encargados de los asuntos administrativos y de servicio. Eso es muy importante. La administración y el servicio fue lo que ellos hicieron acá. Administrar los recursos, distribuirlos, servir. Y para servir se necesita compasión. Así que el diácono tiene que tener esa cualidad, pero de esto vamos a hablar más también el otro domingo. Pero es probable que aquí se originó esta situación de los diáconos. Voy a terminar otra vez repitiendo lo que ya les mencionaba. No se nombran personas solo por nombrar, tiene que ser por una necesidad. Ahora, cuando el grupo crece, ¿qué hay? Necesidades, hay problemas. Aquí el grupo está creciendo. Para mí antes era fácil, que habían 5 familias, yo visitaba 5 familias en una semana, pero ahora ya no puedo. Ahora a veces me tengo que pasar casi con una sola familia una semana por una necesidad especial que se da. Solo con un viajecito a York a visitar a las personas ahí a la cárcel de migración, se le va uno el día completo. ¿Y quién está haciendo lo demás? Ahí están las necesidades. Pero qué bonito se siente cuando uno dice, bueno, yo estoy acá, pero la gente está allá haciendo su trabajo. Dios les ha llamado para eso. Pero también da un poco de preocupación cuando hay necesidades que no se están cubriendo.
Y probablemente alguien puede decir, ¿y el pastor qué hace? ¿Y por qué el pastor no visita? ¿Y por qué él no va? Por ahí hay una necesidad. Cuando Dios le está diciendo, pero yo te estoy hablando a ti. Yo te he capacitado a ti. Si tú tienes el Espíritu, tú también puedes hacerlo.